Bueno, pues yo soy, como ya ha dicho Sergio, Ana Valcárcel Amante, residente de quinto año de cardiología en el Hospital Santa Lucía. Y bueno, a continuación os voy a presentar un caso que he titulado taquicardia paroxística supraventricular o algo más. Bueno, se trata de una mujer de 39 años. Como antecedentes familiares de interés, bueno, pues su padre falleció a los 62 años. No estaba claro si fue una muerte súbita o bien un infarto de miocardio y no tenía antecedentes familiares arritmogénicos conocidos. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, no era hipertensa, no era diabética ni dislipémica, sí que era obesa y era exfumadora desde hacía 7 meses de 15 paquetes año. Además tuvo un episodio de meningitis en la infancia, pero no tuvo ningún tipo de secuela y no tenía cardiopatía previa conocida. Acude a urgencias por clínica de palpitaciones de inicio súbito y realizan un electrocardiograma, que es este, que os presento aquí. Y bueno, ¿qué pensáis en una paciente joven que viene por palpitaciones y presenta este electro? Bueno. El comodín de Nacho. Nacho, dinos. Si Nacho está por ahí. Sí, estoy por aquí. Vamos a ver. De nuevo tenemos una taquicardia de QRS ancho, regular. Lo mismo que miraría sería VR, que es predominantemente positivo, aunque parece que el principio del QRS es negativo, con lo cual no cumple criterio para hacer taquicardia ventricular directamente. En V1 vemos la morfología que sugería antes de Alejandro, con una muesca en la R que es sugestiva de taquicardia ventricular, pero bueno, por ahora yo la primera sospecha que tendría de nuevo en este paciente sería taquicardia ventricular. Parece que va un poco más rápido de 150 latidos por minuto, pero bueno, tampoco podría descartar que fuera una supraventricular conducida con aberrancia. Ya te digo, a mí ahora mismo me impresiona más de taquicardia ventricular. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho Nacho, es una taquicardia de bloqueo de rama derecha, que va aproximadamente pues, a 180 latidos por minuto. La paciente tolerada, la taquicardia la toleraba excelente, no tenía signos de bajo gasto cardíaco, tampoco tenía dolor torácico ni clínica de insuficiencia cardíaca. La exploración física pues, no tenía soplos y era normal. Se hizo una analítica de sangre y una radiografía de tórax que tampoco tenía ningún tipo de alteraciones. Y en urgencias, bueno, pues se deciden realizar maniobras vagales. Y como vemos, pues se consigue finalizar la taquicardia. La paciente, como veis en el electro de la derecha, pues se queda en un ritmo sinusal en torno a 80 latidos por minuto, QRS estrecho y, bueno, sin ninguna alteración así llamativa. Sin embargo, la paciente acude unos meses después, de nuevo por clínica de palpitaciones, y se le vuelve a realizar un electro donde se muestra un electrocardiograma idéntico al electro del primer episodio. En esta ocasión pues, se hacen maniobras vagales y no responden y se decide administrar adenosina respondiendo después del segundo bolo de 12 miligramos. De forma que en urgencias, pues ante una paciente joven, sin datos de cardiopatía estructural, ¿no? En la exploración física ni tampoco en las pruebas complementarias que habíamos realizado, ante una taquicardia de QRS ancho conducida con aberrancia de rama, con excelente tolerancia hemodinámica y que había cedido con maniobras vagales y con adenosina, se pensó en una taquicardia paroxística supraventricular conducida con aberrancia, como primera opción diagnóstica. Y lo que se hizo, bueno, ¿qué haríais vosotros con esta paciente? ¿Le daríais el alta? ¿La remitiríais a consulta? ¿Le pondríais tratamiento? Entonces lo que se hizo en urgencias fue remitir a la paciente a nuestras consultas. Y aquí hago un paréntesis sobre el manejo de las taquicardias de QRS ancho en urgencias. Y las guías lo que nos dicen es que ante un paciente que se presenta con este tipo de arritmias, lo primero es ver si está estable.
porque si está inestable, lo primero que tenemos que hacer es una cardioversión sincronizada. En el caso de que esté estable, como era el caso de nuestra paciente, que lo toleraba excelente, lo primero que recomiendan es hacer maniobras vagales. Y en el caso de que ya sean inefectivas, entonces probar con administración de adenosina, que debe de hacerse, bueno, pues en un entorno controlado, y también debemos de comprobar que en el electrocardiograma basal no hay presencia de precipitación, porque esto, en el caso de que el paciente tenga una vía accesoria, pues podemos provocar una fibrilación ventricular. De forma que si ambas maniobras vagales y adenosina, son inefectivas, las guías ya sí que nos recomiendan tratamiento farmacológico con antiarrítmicos como procainamida, vemos que nos dan una indicación 2A, mejor que la amiodarona. Y en el caso de que todo haya sido inefectivo, pues ya sí que recomiendan hacer una cardioversión eléctrica. La paciente remitida a las consultas y allí la vemos, y cuando analizamos el electro, pues sí que cumplía algunos criterios morfológicos de taquicardia ventricular. Vemos como en V1 tenía esa morfología que también han descrito antes en otro caso clínico, una R con una muesca y con morfología en orejas de conejo. En AVR, bueno, el complejo es positivo, tiene una desviación del eje extrema. En V5, V6 tiene un patrón R con una S profunda, y además, como podéis ver, en las marcas señaladas en rojo, pues parece que se ve disociación ventricular, disociación auriculoventricular. Entonces, ante una paciente joven sin aparente cardiopatía estructural, con un electrocardiograma que tiene criterios de taquicardia ventricular, ¿qué haréis vosotros? ¿Pediríais alguna prueba? ¿La remitiríais a estudio? ¿Pondréis tratamiento? Bueno, pues si no hay Que algún cardio comente. Alicia, ilústranos con algo. Hola. Pues Hola, hombre, Alicia. en un principio habría que descartar que realmente la mujer no tenga cardiopatía estructural, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad cardíaca de base. Habría que hacerle una ecografía, ¿no? Un ecocardiograma. Y si fuese normal, pues habría que plantearse también una resonancia, ¿no? Por saber si hay algún dato por ahí de fibrosis o de realce, nos haga pensar en alguna otra afectación incipiente de otras enfermedades, creo yo. Sí, de hecho, Pues, antes de darle el alta se podía haber hecho un eco también, ¿no? Bueno, es que el alta supongo que se la daría a un compañero de urgencias, ¿no? Que el cardiólogo quizás no la no, en vería, ese ¿no? momento no la valoró. No, pensaron en que era una taquicardia supraventricular y directamente, pues, como se había quitado con adenosina y con maniobras vagales, no pidieron valoración por nuestra parte. Vale. Claro, quizás Y bueno, pues la paciente se vio en las consultas y se hizo justo exactamente lo que ha dicho Alicia. Se hizo un ecocardiograma donde como único hallazgo se objetivaba que había una discreta tardocinesia a nivel septal, pero la eco era muy normal. Y también se hizo una resonancia cardíaca, donde no se encontraron signos de miocardiopatía, la función biventricular era conservada, y pues tampoco había evidencias de realces que pudiéramos pensar en algún foco de fibrosis. Y con estas dos pruebas normales, una paciente joven con una taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia ventricular, pero en los que hemos descartado cardiopatía estructural, pues finalmente se decidió hacer un estudio electrofisiológico. Y en el estudio electrofisiológico, bueno, pues aquí comentar un poquito por encima que es importante inducir la taquicardia clínica para poder buscar el origen. ¿Se me oye bien? Para poder buscar el origen de la taquicardia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Introducimos un catéter de estimulación en ventrículo derecho y con eso realizamos una estimulación programada, controlando los extrasístoles y los extraestímulos que producimos, y para conseguir provocar el circuito de la taquicardia. Y aquí, como vemos, pues tras administrar un tren y dos extraestímulos,
se consigue inducir una taquicardia de QRS ancho. Y aquí lo vemos un poquito mejor, la taquicardia a la izquierda que se indujo en el estudio electrofisiológico, que, como vemos, tiene la misma morfología que la taquicardia que presentaba nuestra paciente en los 2 episodios por los que acudió a urgencias. Es una taquicardia de QRS ancho, vemos como tiene morfología de bloqueo de rama derecha en V1, transición en V5 y además tiene el mismo eje. Y una vez que hemos inducido esa taquicardia, lo que tenemos que hacer es estudiar de dónde es, localizar bien el origen, ¿vale? Entonces eso se hace con un catéter con múltiples polos, donde se realiza un mapa de activación para lograr buscar la zona de mayor precocidad que localizaría el origen de la taquicardia. Y bueno, con los nuevos sistemas, con las nuevas tecnologías, pues se consigue hacer un mapa 3D del ventrículo, un mapa de colores, donde se localiza la zona de mayor precocidad, que como vemos está situada en una diana de color rojo ahí a nivel de medio ventricular y que traduce un origen muy sugestivo de venir del músculo papilar posterior. De forma que una vez que hemos localizado el origen, lo que se realiza es, se administra con un catéter de radiofrecuencia, se administra en el foco que hemos localizado en el mapa de activación y como vemos en esta paciente, pues que estaba en taquicardia, tras administrar radiofrecuencia a los pocos segundos se consigue finalizar la taquicardia. Y ahora, bueno, pues haciendo un breve repaso de las taquicardias ventriculares idiopáticas, representan entre un 10 y un 20% de las taquicardias ventriculares y se suelen presentar en individuos, en pacientes jóvenes con corazones sin cardiopatía estructural. Suelen ser benignas, se pueden presentar con síntomas leves o incluso asintomáticas. Los síntomas leves pueden ser palpitaciones, presíncope, mareos o incluso también síncopes, pero suelen tener un buen pronóstico. A la hora del electrocardiograma se pueden presentar como extrasístoles ventriculares, como taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas, incluso a veces que pueden tener formas incesantes que pueden degenerar en una taquimiocardiopatía, ¿vale? En una disfunción ventricular a consecuencia de esa arritmia. Por el patrón electrocardiográfico se puede sospechar el sitio de origen, pero es verdad que lo que nos confirma el origen de forma exacta va a ser el estudio electrofisiológico. El diagnóstico es de exclusión. Nos tenemos que servir de una historia clínica detallada, antecedentes, fijarnos bien en el electrocardiograma en taquicardia y también en el electrocardiograma basal, que nos va a dar muchos datos, en una radiografía de tórax y también en un ecocardiograma. Y además, pues también hay otras pruebas complementarias que nos pueden ayudar a descartar esta cardiopatía estructural de la que hemos hablado antes, como una ergometría, un cateterismo o, en nuestro caso, una resonancia cardíaca. El origen de las taquicardias ventriculares idiopáticas pues puede ser múltiple. Las más frecuentes se pueden localizar en el tracto de salida del ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, pueden localizarse también a nivel del septo, en la pared libre de los ventrículos, a nivel de las cúspides aórticas o en la válvula mitral, y en un pequeño porcentaje se localiza a nivel de los músculos papilares. Y si mencionamos brevemente las características de las taquicardias ventriculares más frecuentes, la taquicardia ventricular de tracto de salida de ventrículo derecho es la forma más frecuente de TV idiopática. Se suele presentar en mujeres jóvenes entre los 20 y los 50 años. Muchas veces a veces se presenta en el periodo premenstrual o perimenopáusico, incluso a veces en la gestación. Por lo tanto, parece que hay un papel hormonal implicado en este tipo de taquicardias. Se puede desencadenar con el ejercicio físico o con el estrés emocional. Parece ser que está relacionado con la sensibilidad a las catecolaminas. Y es una taquicardia que va a responder muy bien a las maniobras y a los fármacos que disminuyen el AMP cíclico, como por ejemplo las maniobras vagales que liberan acetilcolina y eso actúa sobre unos receptores, los receptores muscarínicos, disminuyendo este mediador
el AMP cíclico y también la adenosina. Y el pronóstico suele ser benigno. A nivel del electrocardiograma las podemos identificar con morfología de bloqueo de rama izquierda, van a tener un eje inferior y la transición suele ser bastante tardía, posterior a V4. Las taquicardias de tracto de salida del ventrículo izquierdo suelen ser un poco menos frecuentes que las del ventrículo derecho, se suelen presentar en pacientes también jóvenes, más en varones, y también son sensibles, aunque menos que las anteriores, a la adenosina y a las maniobras vagales. La morfología va a ser en el electro va a ser muy parecida a las de tracto de salida de ventrículo derecho, con bloqueo de rama izquierda y un eje inferior, pero la transición va a ser más precoz, a nivel de V1 o V2. Y otro tipo de taquicardias que nos podemos encontrar son las taquicardias ventriculares que se originan a nivel de los fascículos del ventrículo izquierdo, que también se llaman verapamilosensibles. Representan el 10% de las taquicardias ventriculares idiopáticas y también son frecuentes en pacientes jóvenes y en varones. Se suelen también precipitar por el ejercicio físico y a veces, en forma recurrente, pueden generar en taquimiocardiopatía. La taquicardia a nivel del electro va a variar la morfología en función del fascículo responsable de la arritmia y normalmente el más frecuente suele ser la taquicardia ventricular fascicular posterior izquierda. En el electro estas taquicardias tienen, al estar implicado el sistema His-Purkinje, el QRS no va a ser tan ancho como en otras, suele ser más estrecho, menor de 130 milisegundos, y suelen tener morfología de bloqueo de rama derecha, con patrón RS-R' en V1, en mi bloqueo anterior izquierdo, y a nivel de V5 tienen un patrón R con una S profunda. Y si hablamos de la taquicardia de nuestra paciente, la taquicardia ventricular de músculos papilares se presenta en un bajo porcentaje de pacientes, representa entre un 5 y un 12% de las taquicardias ventriculares idiopáticas. Se puede presentar en forma de extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas, incluso a veces puede ser, ¿no?, un gatillo para fibrilación ventricular o muerte súbita. Se pueden asociar a un prolapso de válvula mitral. Y el músculo papilar que más frecuentemente se ve implicado en este tipo de arritmias es el papilar por el posteromedial. A nivel del electro suelen tener la característica que suelen ser de QRS bastante ancho, un QRS mayor de 150 milisegundos, y también tienen morfología de bloqueo de rama derecha, con un patrón QR, una R monofásica o RS-R' a nivel de V1. El QRS suele ser negativo en cara inferior, y el patrón en V6 suele ser de R con una S profunda. Como podemos ver, el electro de nuestra paciente cumple los criterios para taquicardia ventricular de músculos papilares. En cuanto al tratamiento de las taquicardias ventriculares de tracto de salida de ventrículo derecho, en este tipo de arritmias sí que se recomienda de primera elección la ablación en pacientes sintomáticos, o bien cuando ya han fallado fármacos antiarrítmicos o cuando el paciente tiene disfunción ventricular que se sospecha que es a consecuencia de la arritmia. También podemos usar tratamiento farmacológico en otras taquicardias ventriculares con un origen distinto al de tracto de salida de ventrículo derecho, también teniendo presente que siempre tenemos la ablación como herramienta terapéutica en caso de que fallen los fármacos o incluso si el paciente de primera elección prefiere hacerse una ablación. En las taquicardias ventriculares idiopáticas izquierdas, también las guías nos recomiendan considerar la ablación para pacientes sintomáticos, pero en concreto en la de los músculos papilares pues se recomienda el tratamiento farmacológico con betabloqueantes, verapamilo o bloqueantes de los canales del calcio, teniendo también en cuenta que podemos usar la ablación en el caso de que el tratamiento antiarrítmico fracase, o bien si el paciente lo solicita como primera herramienta terapéutica. Hay que tener en cuenta que muchas veces el tratamiento farmacológico no termina de ser efectivo, y también en pacientes tan jóvenes, ¿no?, que van a estar en tratamiento prolongado con estos fármacos y que pueden tener efectos secundarios, pues la ablación muchas veces es de primera elección. Y volviendo a la evolución del caso de nuestra paciente, bueno, pues se hizo la ablación del músculo papilar
posterior fue efectiva y la volvimos a ver en la consulta y se encontraba asintomática, no había vuelto a tener recurrencias de la taquicardia, únicamente refería a alguna sensación ocasional compatible con extrasístoles. De forma que, como no había tenido recurrencias, la evolución había sido muy buena, se pudo dar el alta de nuestras consultas. Y para finalizar, como conclusiones para llevarnos a casa de este caso clínico, bueno, pues las taquicardias ventriculares también se pueden dar en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural. El diagnóstico es electrocardiográfico, pero será a posteriori, una vez que nuestro paciente se encuentre estable. Y el manejo de las taquicardias de QRS ancho en urgencia, eso es un manejo estándar. Recordamos que si están inestables, directamente cardioversión eléctrica, y en el caso de que lo toleren bien, primero podemos optar por maniobras vagales, luego por administrar adenosina, tercero antiarrítmicos y por último cardioversión eléctrica, si todo fracasa. Muchas gracias.